Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una edición más de Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración del talento humano. En nuestro programa anterior del Día Internacional de la Mujer, hablamos de un tema muy importante en el mundo y en México: la lucha contra la inequidad y la violencia de género. Estos problemas disminuirían significativamente si las mujeres tuvieran una mayor y más equitativa participación en la economía y en el mundo laboral. En 2030, el PIB de México puede ser 15% mayor que el del 2020 si sumamos a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Además, históricamente las mujeres están obligadas a realizar trabajos no remunerados. El 30.9% del trabajo femenino corresponde a un empleo del mercado laboral, el 66.6% a un trabajo no remunerado de los hogares y 2.5% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. En cambio, en el caso de los hombres, el 68.9% corresponde al tiempo dedicado al trabajo para el mercado, el 27.9% para el trabajo no remunerado de los hogares y el 3.1% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Las proporciones casi se invierten. Entre las cosas que podemos hacer para mejorar esta situación es favorecer nuevos modelos de trabajo como la subcontratación que continúen atendiendo las necesidades de las mujeres y que diseñen programas específicos para concientizar y resolver problemas de género. Debe señalarse como un claro antecedente al respecto que 4 de cada 10 personas que laboran en la subcontratación responsable son mujeres, lo que equivale a 2.6 millones, de las cuales el 33% son madres solteras. Esta noche en Dominio Talentia MX hablaremos acerca de la disparidad económica y laboral que padecen las mujeres, porque también en este terreno es fundamental hacer visible lo invisible. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula sobre la importancia de que las mujeres tengan mayor participación en la economía global. En los últimos 40 años, la participación de las mujeres en la vida económica y política de los países ha aumentado. Sin embargo, no lo ha hecho con la velocidad con que se requiere. Por esta razón, organizaciones internacionales como la ONU han impulsado iniciativas para aumentar el empoderamiento de las mujeres. Desde las primeras conferencias internacionales en esta materia realizadas en 1985 hasta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre Mujeres en 1995, los países coinciden en que la inclusión de las mujeres es necesaria para el desarrollo y el crecimiento económico mundial. Pero, ¿cuál es el impacto económico de las mujeres? Según estudios efectuados en países de la OCDE, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un crecimiento económico más rápido. De acuerdo con Stefan Classen, el aumento del Producto Interno Bruto de los países podría ser de 1.8% anual. Para el Fondo Monetario Internacional, cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB de las naciones un 35% en promedio, del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a aumentos de productividad. La evidencia estadística es contundente. Cuando el número de mujeres con trabajo aumenta, las economías crecen. En este sentido, los datos de la consultora internacional McKinsey son claros. Si en los próximos 10 años los países no hacen nada por incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, el PIB mundial perderá $1 billón. Por el contrario, si los países implementan acciones inmediatas para ampliar la presencia de las mujeres en la economía, el PIB mundial aumentará $13 billones. En el caso de México,
Las mujeres generan actualmente el 37% del PIB. Sin embargo, incorporar a más mujeres a la economía mexicana impulsaría el crecimiento del PIB un 15% en la próxima década, indica un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Las mujeres no solo ingresan a la economía como empleadas, también son emprendedoras que constituyen sus propias empresas. De acuerdo con el Censo Económico de 2019 del INEGI, 36.6% de las pequeñas y medianas empresas en México son propiedad de mujeres y emplean a cerca de 3 millones de personas. Las mujeres son excelentes líderes y agentes de negocios, ya que la incorporación de una mujer a la dirección de una empresa está asociada con un aumento de entre 8 y 13 puntos de la rentabilidad de los activos de una compañía. Después de una crisis económica mundial sin precedentes, es urgente acelerar la participación de las mujeres en la economía con políticas públicas eficaces. La recuperación y el desarrollo económico mundial están en juego. ¿Conocían el dato de que solo el 30% de las mujeres estudiaron el nivel superior en el área tecnológica? ¿Y ya sabían que el 74% de las mujeres ocupadas no les alcanza su sueldo ni para adquirir al menos 2 canastas básicas? Los invito a ver las siguientes 2 notas para conocer más sobre esta situación. Si bien las ingenieras, desarrolladoras y diseñadoras siempre han estado presentes en las áreas tecnológicas a nivel mundial, solo el 30% de las mujeres estudiantes escogieron carreras en los campos de tecnología, ingeniería y matemáticas. En México, las cosas no son diferentes. De acuerdo con datos del INEGI, en el área de tecnologías de la información, la matrícula de estudiantes es 24% mujeres y 76% hombres. Por su parte, en carreras de ingeniería y construcción, del total de alumnos, 29% son mujeres y 71% son hombres. Es importante impulsar la presencia de las mujeres en ingenierías y ciencias, ya que su participación en estos sectores puede generar un retorno de inversión a las empresas de hasta 10.1%, según la calificadora Morgan Stanley Capital International. Las mujeres están revolucionando estas áreas con sus propuestas disruptivas e innovadoras. Un ingreso precario o la falta de un ingreso económico propio son algunas de las principales vulnerabilidades de las mujeres en México, aseguró la Asociación Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Mayra Ayala, investigadora de esta organización, señaló que el ingreso laboral del 74% de las mujeres ocupadas no es suficiente para adquirir 2 canastas básicas, a lo que se suma que solo 4 de cada 10 mujeres tienen participación en el mercado laboral. Una mujer que no es autónoma económicamente, es difícil que salga de condiciones violentas en un contexto comunitario, personal o familiar, añadió. De acuerdo al Coneval, el valor de la canasta básica alimentaria urbana es de 1,679.69 pesos, que es precisamente la línea base de la pobreza extrema. A pesar del inmenso aporte económico que generan las mujeres en la economía, actualmente sufren altos niveles de pobreza, discriminación y violencia. En México, el 42.4% de las mujeres se encuentran en situación de pobreza y de ellas 7.4% en pobreza extrema, según el Coneval. En este sentido, las mujeres engrosan gran parte de la población no económicamente activa, en la cual ellas suman 29.3 millones, casi el triple que los hombres. Por otro lado, las mujeres que sí realizan alguna actividad económica están en su mayoría en la informalidad, es decir, 11.5 millones de mujeres tienen un trabajo informal, sin contrato laboral ni seguridad social, de acuerdo con información del INEGI. Por último, las mujeres que tienen un trabajo formal ganan en promedio 18.8% menos que sus compañeros hombres, y 1 de cada 4 ha sufrido violencia laboral. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la bienvenida a Marta Clara Ferreira Beltrán,
directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Es maestra en estudios políticos por la UNAM, experta en materia de igualdad y equidad de género y no discriminación. Además, es subdirectora de la revista Debate Feminista y fue directora de promoción de la cultura y no discriminación del CONAPRED. Y es un verdadero honor que nos acompañe esta noche en Dominio Talentia MX. Bienvenida, Marta, buenas noches. Buenas noches, Elías, Mecha, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Marta, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la tasa de participación económica de los hombres fue de 75.8%, mientras que la de las mujeres fue de 49%. Considerando que hay más mujeres que hombres, estas cifras se vuelven aún más alarmantes, pues la desproporción es todavía mayor. ¿Hay esperanzas de que en México se alcance una igualdad en este ámbito? ¿Cuántos años podría tardar? Bueno, la ONU Mujeres calcula, ¿no?, que tardaríamos como unos 50 años haciendo acciones para paliar esta diferencia. La brecha es muy grande, como tú has dicho. Hay que capacitar, hay que romper estereotipos, hay que cambiar la cultura. No solamente es hacer acciones de incorporación, que también crear empleos, fortalecer otros tipos de trabajos para que las mujeres estén capacitadas en trabajos donde puedan entrar, pero también hay un cambio cultural enorme que dar. Y yo creo que sí es posible hacerlo. De hecho, hay acciones que estamos haciendo que seguramente en otro momento de la entrevista podremos platicar, pero es un trabajo arduo que no solamente tiene que ver con la economía y el trabajo y la incorporación del trabajo, sino también con el cambio cultural que tenemos que dar como país. De acuerdo con un estudio realizado en conjunto por la Secretaría de Gobernación, el CONAPRED y la CEPAL, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34% mayor al de las mujeres. ¿Cuáles son las razones por las cuales México no ha podido reducir la brecha salarial? Bueno, para empezar, yo creo que visibilizarla era lo primero, porque cuando tú hablas de la Ley Federal del Trabajo prohíbe el pago desigual para un trabajo igual. Eso está en la ley, o sea, sin embargo, nadie pensaba hasta que empezamos a analizar las cifras que a una mujer pudieran pagarle menos por un mismo trabajo. Entonces, ese estudio, ese trabajo, esa investigación que han hecho muchísimas académicas en el mundo, demostrando que las mujeres se les paga entre un 30 a un 40% en algunas ocasiones por un mismo trabajo, ha sido un hecho histórico. Es un problema cultural para empezar, es un problema práctico porque cuando tú te vas a cobrar, cuando vas a cobrar, has cobrado un 30% menos que tu compañero de trabajo que ha hecho exactamente el mismo trabajo. Las feministas solemos decir que para que una mujer gane lo mismo que un hombre en un año, tenemos que trabajar casi 14 meses. O sea, imagínate, 14 meses. En febrero estaríamos cobrando lo mismo que nuestro compañero o colega que tiene el mismo trabajo. Eso es algo muy, muy impactante. Los roles de género han hecho que históricamente el trabajo no remunerado y el cuidado de la familia le correspondan a la mujer, pero además han exacerbado las dificultades de la participación de las mujeres en el mercado laboral. ¿Qué avances podrías decir tú que ha tenido México en eliminar la división sexual del trabajo? Yo creo que ha habido ejemplos de que hay mujeres que están en el fútbol, hay mujeres que están de árbitras, hay mujeres, el año pasado hubo una mujer que relató, si te acuerdas, la final de la Champions League. O sea, hay mujeres que están haciendo avances y tú sabes que las mujeres avanzamos así, avanza una y avanzamos todas. O sea, que no es solamente simbólico, sino que es representativo también de un impulso que la sociedad está tomando. Las mujeres cada vez más están en las ingenierías. Hace 20 años o 40 años casi no había mujeres en ciencias y hoy en día no solamente hay mujeres en ciencias, hay profesoras, hay científicas, hay mujeres que están en el programa de astronautas. O sea, quiero decir, hay trabajo que se está haciendo y como
Te decía antes, no solamente es simbólico, sino creo que ahí es ejemplar también. O sea, yo creo que vamos por buen camino, es lento, obviamente, lamentablemente, pero sí es ejemplar. Es complicado de entender qué es eso de los roles de género, pero es esta construcción que nos hace pensar que lo femenino es diferente que lo masculino. No solo es diferente de que lo masculino, porque lo es, sino que es desigual, que es menos, que vale menos y que por lo tanto merece pagarse menos. Esa estructura que es la cultura, que es como vivimos, que es lo que pensamos, esa estructura sostiene el hecho de que injusto de que a las mujeres nos puedan pagar menos. Pero en realidad eso tiene que ver también con el valor del trabajo del cuidado que tú empezaste diciendo. O sea, las mujeres nos hemos hecho cargo históricamente por siglos de los trabajos del hogar y de cuidados, porque parecía que las mujeres es donde estamos naturalmente bien y que donde están los hombres naturalmente bien es afuera de la casa, en el espacio público y donde se les remunera. Entonces, esta dicotomía de lo público y lo doméstico también está incidiendo en eso. Entonces, las mujeres salen a trabajar y se les paga un poquito, ¿no? Y el salario de las mujeres en los hogares suele ser visto como una ayuda, no es el trabajo, no es el salario fundamental. Si hay que cambiarse o si hay algún problema familiar o nace un bebé o hay un problema de cuidados, la mujer sacrifica su trabajo. Marta, tenemos que hacer un breve corte y regresamos. En México, 1.642.000 pequeñas y medianas empresas tienen como dueña a una mujer. Un gran número de estas jefas de empresa, conscientes de la protección que da un trabajo formal y la seguridad social ligada a él, utilizan la tercerización para contratar a su personal. De hecho, 9.5% de los micronegocios y 44.7% de las pymes en México tiene a sus trabajadores subcontratados. En nuestro país, emprender un nuevo negocio siendo mujer es muy difícil, ya que solo 12.8% de estos proyectos reciben financiamiento por parte de los bancos. Sin embargo, la subcontratación permite a estas nuevas empresas aumentar las probabilidades de éxito y disminuir el riesgo de quiebra, ya que les brinda personal altamente capacitado y acceso a tecnología de punta. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que estamos en entrevista con Marta Ferreira Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de INMujeres. Hablando un poco de mujeres empresarias, y nuevamente según los censos económicos del INEGI, entre los establecimientos micro y pequeños, el porcentaje de mujeres como dueñas se incrementó de 35.8% en 2009 a 36.6% en 2019. Es decir, en una década pues casi no hubo avance, menos de un punto porcentual. ¿Cómo evaluarías este pequeño avance de las micro y pequeñas empresarias? Hay que incorporar a las mujeres al espacio productivo. Y una cosa que hemos aprendido en los últimos años es que no habrá crecimiento, o sea, si no hay crecimiento, si no se incorporan las mujeres al mundo de la productividad y la competitividad. Yo creo que las mujeres tienen muchísima capacidad porque está demostrado, quieren emprender, no tienen miedo, pero las mujeres lo que les pasa es que no tienen esas redes que necesitan para poder establecerse, no tienen necesariamente acceso a la capacitación, entonces necesitamos poner a las empresarias, a las emprendedoras al alcance de estos recursos. Yo creo que es valiosísimo. Nosotros estamos haciendo proyectos en este momento de incorporación de las mujeres al comercio electrónico, por ejemplo, que lo están haciendo espontáneamente porque hay chats, no sé si tú sabes, pero hay chats de 40,000 o 50,000 mujeres que venden y compran todo el tiempo y tú dices necesito tal cosa y te contestan enseguida. Eso lo estamos tratando de formalizar, lo estamos poniendo en el espacio de la formalidad. En 2019, México estaba catalogado como uno de los 20 peores países para ser mujer. Debido a las condiciones de violencia y desigualdad que sufren,
según el ranking del US News and World Report. ¿Hay evidencia de que con la pandemia la violencia contra las mujeres haya aumentado? Sí hay evidencia, no todavía estadística, pero sí hay evidencia de lo que dicen las mujeres y lo que dicen las mujeres, sobre todo de la información que nos llega de las entidades federativas, de nuestras colegas de los institutos de las mujeres en los estados, también en la Ciudad de México. Hay más llamadas al 911, ha habido más llamadas. No es una excepción México. No quiero decir con esto que no sea relevante, pero es algo que ha pasado en todo el mundo. A nivel global, la pandemia ha exacerbado las situaciones de violencia. Ya de por sí también depende de lo que entendemos por violencia, es decir, quedarte sin trabajo también, o sea, exacerba la condición de vulnerabilidad y eso pone a las mujeres que han sufrido particularmente el desempleo, pone a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Tú piensas también que las niñas están sin ir a la escuela porque están estudiando en casa y eso también las pone en una situación a veces, lamentablemente, a veces el hogar no es el lugar más seguro para las niñas tampoco, ¿no? Y eso también aumenta la violencia, no solamente para las mujeres adultas, también para las niñas. Entonces eso también aumenta la violencia, puede aumentar incluso las situaciones de violaciones, de violencia contra las niñas, aumentando los embarazos, la deserción escolar. O sea, hay muchas maneras de violencia que no son las que solemos mencionar, pero que han afectado particularmente a las mujeres en el 2020. Hemos mencionado varios de los factores que impiden la igualdad de género, como son la carga de trabajo no remunerado, disparidades salariales, violencia laboral, micromachismos, entre otros. De cara al futuro, ¿qué otros factores de riesgo pueden agravar más la desigualdad de género? Mira, yo creo que si no tuviéramos la normatividad y el soporte legal de materia de igualdad de género, las cosas estarían peor. De cara al futuro, yo creo que un riesgo puede ser pues todo lo que pasa en el espacio digital. Creo que ese espacio de lo que pasa en las redes, la violencia de las redes, la violencia contra las mujeres también en las redes. Cuando tú ves los comentarios a veces en los chats, por cuestiones políticas o lo que pase, siempre los comentarios terminan afectando algo que tiene que ver con el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que ese es un espacio de muchísimo riesgo. El lunes pasado se celebró el Día Internacional de la Mujer y las mujeres siguen enfrentando retos laborales y económicos. Están al cuidado de sus hijos y familiares como un trabajo no remunerado y cada día hay más mujeres que están en el mercado informal sin seguridad social. Desde InMujeres, ¿qué le dirías a este sector que ha visto deteriorada su situación año con año? Estamos haciendo todo para sacar de la informalidad. En realidad la informalidad tiene que ver con lo difícil que es para muchas empresas y muchas familias, incluso porque hoy en día las familias son empleadoras también, es pagar esa seguridad social. Yo creo que tenemos que pensar en modelos más flexibles, en modelos no tan caros, no tan costosos, pero de calidad, por supuesto, que permitan que las mujeres en la situación de informalidad accedan a ese nivel de seguridad social y de protección. Marta, se nos ha acabado el tiempo del programa. Te felicitamos mucho, aunque hace una semana fue el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, te agradecemos muchísimo y ha sido un gran honor haber estado contigo. Muchas gracias a todas. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.